Buenas, esto es De Construcción de Cocinas y yo soy Esther Casabó, de Casabó Interiorismo. Este es un podcast donde deconstruimos las cocinas, las desmigamos por elementos, te daré tips para diseñarlas, te contaré materiales para puertas y encimeras, no nos olvidaremos de los electrodomésticos y estaremos al día de las novedades del sector. Este es el episodio 7 y te voy a contar las medidas de los muebles altos y de los muebles columna. En este episodio de hoy te cuento las medidas de los muebles altos y los muebles columna. En el episodio anterior, el número 6, te conté las medidas de los muebles bajos. Vamos a empezar. La medida principal es la profundidad. Suele ser 35 centímetros. Aunque hay fabricantes que las hacen de otras medidas, esta es de las más generales. Bueno, 35 centímetros es lo que decimos. Realmente el mueble es de 33 centímetros y se le suma el grueso de la puerta. Igual pasa con los muebles bajos, que no lo dije en el otro episodio. Se cuenta 60, pero realmente el mueble es de 58 más el grosor de puerta, que se le cuenta unos 2 centímetros. Otro día hablaremos de las puertas, pero suelen estar en grosores entre los 18 y los 22 milímetros habitualmente. ¿Y por qué 35 centímetros de profundidad? Bueno, pues se tiene en cuenta cosas como los electrodomésticos, las campanas que van en el mueble, tanto las de integración como los grupos filtrantes o las campanas telescópicas. Recuerda que te hablé de las campanas en un episodio anterior. Otra de las cosas con las que contamos para la profundidad de 35 centímetros es por la ergonomía. Si los muebles bajos tienen 60 centímetros de fondo, los altos tienen que ser de menos fondo, para no darnos con la cabeza mientras trabajamos en la encimera y para que no nos tapen la zona de trabajo. Y otra cosa a tener en cuenta es que en 35 centímetros caben los platos de medidas estándar. ¿Y qué altura tienen los muebles altos? Pues las medidas normales son de 70 centímetros, de 80 y de 90. Aunque también los hay de 60 y hay los muebles horizontales que se les llama, que son de 50, 45 o 40 centímetros de altura, por ejemplo. Cada diseño depende de la combinación de muebles que le demos y esto nos indicará a qué altura irán colgados los muebles, que es lo que hay que tener en cuenta para los muebles altos. Tenemos que tener en cuenta que se suelen dejar alrededor de 60 centímetros entre los muebles bajos y los muebles altos, basándonos en la ergonomía de trabajo, es decir, si estás trabajando en la encimera, para que no te tapes con los muebles altos las manos, por ejemplo, cuando estás cortando. Sería un desastre. Así pues, cada altura de mueble tiene una altura de cuelgue, que se le llama, que es la parte de arriba de los muebles altos donde van los colgadores que sujetan el mueble a la pared. En otro episodio te cuento más detalles de eso. Un ejemplo, pues si tenemos muebles bajos de 70 centímetros de altura sobre pata de 15, todo esto te lo conté en lo de los muebles bajos en el anterior episodio, pues teniendo en cuenta eso, y si diseñamos muebles altos de 70 centímetros también, estos muebles irían colgados a 15 centímetros del suelo aproximadamente. Recuerda que lo que te cuento son medidas habituales, pero que, te lo digo muchísimo, que cada cocina es un mundo. Y si los muebles altos, por ejemplo, fueran de 90 centímetros de altura, irían colgados a 235 centímetros del suelo. Más cosas a tener en cuenta de medidas de los muebles altos. Pues bueno, pues ya sabrás que la anchura de los muebles altos, como la de los muebles bajos, tenemos diferentes medidas estándar. Pueden ser de 30, 35, 40, 45, 50, 60, 70, 80, 90, 100 y 120 centímetros. Dependiendo del fabricante de la cocina, está claro. Aunque fabricantes como nosotros podemos hacer cualquier medida especial. Por ejemplo, 55 centímetros, 25, 47, 83 centímetros. Sí hay que tener en cuenta que si quieres poner un escurreplatos, por ejemplo, este es de unas medidas estándar que no puedes variar. Pueden ser escurreplatos de 45, de 50, de 60, de 70, de 80, de 90 o de 100, por ejemplo. Algunas marcas de accesorios para mobiliario tienen más medidas que otras, pero si quieres ponerlo en un mueble alto, tendrás que tener en cuenta que te va a marcar la anchura de ese mueble. No sé si te ha quedado alguna duda de los muebles altos. Pasaré ahora a los muebles columna, pero si tienes alguna duda, comenta, si quieres, en tu aplicación de podcast, si te deja,
o mándame un email a deconstrucciondecocinas@gmail.com, todo junto, en minúsculas y sin tildes. Pasamos a los muebles columna. Se llama mueble columna al mueble que va desde el suelo, sobre patas, recuerda, a la altura de los muebles altos, por norma general. Pero también hay muebles semicolumna, que son columnas que quedarían como a una altura media. Por ejemplo, hay semicolumnas de 130 centímetros de altura, de 140 o de 150 centímetros. Ahí las alturas sí que son más variables según el fabricante. Pueden empezar en 1 metro de altura más las patas y terminar a 160 centímetros, más o menos, para no llegar al techo y que, bueno, pues según el diseño que hagas, quede un espacio encima para poner cosas o para no agobiar demasiado la cocina. ¿Qué medidas tenemos de muebles columna y semicolumna? Pues en general son muebles que tienen que integrar electrodomésticos como los hornos o los frigoríficos, pero también pueden ser muebles escoberos, de baldas, con cajones. Si es el caso que el mueble columna incorpora un electrodoméstico de estos más grandes, pues por lo menos tiene que tener 60 centímetros de ancho por 60 centímetros de profundidad. Los muebles columna también pueden incorporar una lavadora o un lavavajillas, así que seguirían las mismas dimensiones. Y así también siguen la línea de los muebles bajos de 60 centímetros de profundidad que ya te conté. Las columnas se pueden configurar de diferentes formas. Pueden ser con baldas interiores, con cajones vistos o interiores, con algún electrodoméstico, tanto visto como de integración. Y esto te lo voy a contar en un episodio aparte que haré sobre el diseño, ¿vale? ¿Te parece? Pues sigue escuchando. Y como en los muebles bajos, los muebles columna pueden tener profundidades diferentes. Ya te he dicho que pueden ser de 60, pero también pueden ser de 35 centímetros o de 45 de profundidad. Hay fabricantes que los tienen de 50, por ejemplo, y en las anchuras también pueden variar, 30, 40, 50, 60. Y sí, nosotros te lo hacemos de la profundidad y anchura que haga falta. Y este tipo de mueble también puede incorporar extraíbles, baldas o bandejas extraíbles. Y como te comenté cuando hablé de los muebles bajos, o lo que nos pasa con los muebles altos y los escurreplatos, por ejemplo. Los extraíbles son de unas medidas determinadas. Así que si quieres poner un extraíble en un mueble columna, te marcará la anchura y la profundidad de ese mueble. Y me he dejado los muebles especiales, podríamos llamarles así especiales, que serían los muebles esquineros, los muebles de rincón ciego, los muebles sobre encimera o los muebles persiana o los decorativos. Esto te lo cuento en otro episodio. Recuerda que puedes oír el podcast en Spotify, Apple Podcasts, Amazon Music, iVoox y muchas de las plataformas de podcast. Pero también hago un vídeo con imágenes de apoyo en el canal de YouTube de Construcción de Cocinas. Y no te olvides de seguirnos en las redes sociales y de comentar. Soy Esther Casabó y estaré encantada de atenderte.